Pregunto, todavía estamos corrigiendo, pero ¿les ha resultado difícil o fácil el parcial en general? Fácil. Fácil, Inge. Bueno, me alegro. Che, Y Inge, respecto al parcial, yo tengo una duda, ya que estamos ahora. Cuando yo he enviado el parcial por el CUP, las preguntas, una se me ha marcado como blanco en blanco cuando yo he marcado un resultado, y cuando he puesto en enviar, una apareció el resultado y la de abajo quedó en blanco. Y yo le mando un mensaje al ayudante en ese momento y me ha dicho que no iba a haber ningún problema, que igual si estaba en las hojas no hay ningún problema. Yo eso quería preguntar, pero la verdad me dejó con duda y me dejó inquieto un poco, pero de todas formas, obviamente en la hoja está toda la resolución completa y la he enviado en ese momento también. bueno, a ver, primero, es un requisito que esté puesto el resultado y que ese resultado coincida con la foto. Cualquier otra situación que no responda a eso lo vamos a analizar en cada caso en particular. Si, por ejemplo, el parcial terminaba ¿a qué hora terminaba? 4, 5:30, ¿que no? 5:30. Si el parcial terminaba a las 5:30, vos has mandado la foto a las 5:32, por ejemplo, y está tu resultado, bueno, podemos aceptarlo, dado ahí casi seguidito, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando caso por caso. O sea, casos que los contemplaremos y casos que veamos que sean más complejos, bueno, ya lo veremos con más detenimiento. En mi caso, quería consultar, yo había he puesto el mismo valor, pero me he equivocado en la plataforma, he tipeado mal y he puesto, en vez de elevada a la 6, he puesto a la -6. Pero Bueno, en mi también, resolución está bien el resultado. ¿Eso afectaría mucho? no, vemos que, o sea, si has puesto un resultado y te has equivocado en el signo, bueno, lo podemos entender. De todas maneras, en la actividad de la foto, siempre recuerden, ahí pueden escribir cualquier aclaración. Si vos te dabas cuenta, por ejemplo, al mandar la foto, o cuando has mandado la foto, después puedes escribir ahí un texto indicando el error ese. Entonces, siempre que puedan aclarar, ayuda a que uno, si la aclaración está hecha dentro del margen que tenemos para subir la foto, vale la aclaración. No lo he hecho, eso es lo de la aclaración. Para la próxima lo hago. Bien. Pero sí, lo vamos a ir viendo caso por caso. En tu caso parece algo entendible esa equivocación. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es capacitores. Esto ya sería el práctico 5. Que necesitan la teoría porque esta clase la tienen el otro miércoles a las 8 de la mañana, creo. Bueno, capacitores o condensadores son sinónimos, ¿no? A veces depende del libro qué término usa. Algunos usan el término de capacitores, otros de condensadores. No hay un criterio general en esto. ¿Qué es un capacitor? Y un capacitor básicamente son dos o más piezas de metal que no estén haciendo contacto entre sí. Básicamente eso es un capacitor. Entonces uno puede tener una pieza de metal, no importa la forma. Si estas son dos piezas de metal, esto ya constituye un capacitor.
A esas dos piezas de metal generalmente no, se les da el nombre de placas, por más que no sean algo plano, que tengan cualquier forma, pero se las denomina placas. Eh, Generalmente, bueno, tienen muchos usos y se lo usa en general para cosas a veces muy difíciles, o sea, tienen un mundo de aplicación a veces diverso. Generalmente no, son dispositivos que pueden almacenar carga eléctrica y por lo tanto almacenar energía eléctrica o energía potencial eléctrica. Generalmente, casi el 99,9% de las veces, las placas adquieren cargas de igual valor pero distintos signos. Es decir, si una toma un valor de carga más Q, la otra tomará el valor menos Q. Cuando estén cargadas, entre las placas, o sea, recién hemos visto un conductor, el campo es cero y por lo tanto el potencial es constante en todo el conductor, o sea, toda la placa siempre va a estar el mismo potencial. Y toda la otra placa va a estar el mismo potencial, pero diferente de la anterior. Entonces, entre placas siempre hay una diferencia de potencial. Siempre que estén cargadas. De aquí en adelante, a esa diferencia de potencial entre las placas le vamos a llamar B. Si bien es cierto en física, cuando hablamos de una variación se utiliza el delta, pero en este tema y en el siguiente, tanto en capacitores como en corrientes, vamos a ver que es común a la diferencia de potencial llamarle directamente B. Entonces, si marcamos B aquí, estamos hablando de una diferencia de potencial. Esto siempre va a implicar una diferencia de potencial. Pregunto, ¿cuál placa está a mayor potencial? Y basta con que dibujemos las líneas. Las líneas siempre tienen que salir de las cargas positivas y llegar a las negativas, ¿no? Entonces puede aquí que haya líneas irregulares, qué sé yo. Pero tienen que ir de la positiva a la negativa. Por lo tanto, como sabemos e insistimos en el concepto de que en el sentido de una línea el potencial disminuye, entonces si me muevo de la positiva a la negativa, el potencial disminuye. Es decir, el potencial de la placa positiva siempre es mayor que el potencial de la placa negativa. Y cuando hablamos de B, siempre vamos a entender un B positivo, es decir, el potencial de la placa positiva menos el de la placa negativa. Cada vez que veamos B, estamos entendiendo esa diferencia de potencial. Para los capacitores se define una nueva magnitud, que es la capacidad. Capacidad o capacitancia. De vuelta, esto no hay un acuerdo común. Algunos libros van a ver que dice capacidad, otros capacitancia, son sinónimos. Depende del libro que vean. La capacidad o capacitancia se simboliza con la letra mayúscula y se define como
sobre B, donde Q es el valor absoluto de las cargas de cualquiera de las dos placas. Ya hemos dicho que una carga y la otra tiene el mismo valor absoluto de la carga, nada más que una es positiva, la otra negativa. Entonces, Q es la carga del capacitor, y cuando entendemos y cuando hablamos de la carga de un capacitor, entendemos que es el valor absoluto de la carga de cualquiera de las dos placas. No estamos haciendo referencia a la carga neta del capacitor, porque la carga neta siempre va a ser cero, porque si sumo esto más esto me da cero. Entonces, cuando hablamos de carga del capacitor, entendemos eso. Valor absoluto de la carga de cualquiera de las placas. ¿Qué unidad tiene la capacidad? Es el cociente entre el coulomb y la unidad de diferencia de potencial, que es el voltio. Coulomb sobre voltio se denomina faradio. El símbolo del faradio es la F mayúscula. Como el coulomb es una unidad grande, el faradio también es una unidad grande. Entonces nunca van a ver un capacitor de 3 faradios, por ejemplo. Sino, lo común es que vean como unidades de capacidad, por ejemplo, microfaradio, nanofaradio, picofaradio. En ese orden de magnitud están las capacidades. Bueno, se puede calcular la capacidad de cualquier tipo de capacitor. Nosotros en esta materia vamos a calcular capacidades de 3 tipos de capacitores. El que más vamos a usar es el capacitor de placas planas y paralelas. Placas planas y paralelas. Dos placas, como el mismo nombre dice, planas y paralelas. Estos están separados a una distancia D, tendrán un área A, área de la placa me refiero. Va a haber una diferencia de potencial entre las placas. Una placa se cargará con una carga positiva, la otra con una carga negativa. Si la distancia D es muy pequeña comparada con las dimensiones de la placa, con el largo y el ancho, entonces la situación nos queda más o menos así. Nos queda un campo eléctrico básicamente uniforme. Para esta condición. Si esta condición no se da, estas líneas entran aquí a curvarse, ¿no? Y ya el campo no es tan constante. Pero en general los capacitores cumplen esta condición, de que la distancia sea muy pequeña con el largo y el ancho de las placas.
Entonces tenemos un campo eléctrico uniforme. No voy a hacer el cálculo, pero ¿cómo calculo la capacidad de este tipo de capacitor? Con la definición. Básicamente todo se reduce a calcular el voltaje entre las placas. De la ecuación B sub B menos B sub A igual a menos integral de E por dL. Eso lo van a ver en cualquiera de los medios disponibles. Si el campo es uniforme, o sea, no es difícil darse cuenta que si el campo es uniforme, aquí resolvemos el producto escalar, tomo un punto A en una placa, el punto B en la otra placa, para obtener la diferencia de potencial entre placas. Tomo una trayectoria paralela al campo, el campo es uniforme, sale fuera, bueno, trabajando ahí detalladamente eso, no es difícil darse cuenta que vamos a llegar que B es igual a E por la distancia esta que es la distancia D entre placas. En un capacitor de placas paralelas se cumple, o sea, esta ecuación general se reduce a esta sencilla. Eso por un lado. Por otro lado, por la ley de Gauss, uno puede encontrar el campo eléctrico de un plano muy grande y le da que sigma sobre 2 epsilon 0. Vale esta aproximación en este caso porque al ser D muy pequeño, el punto termina estando muy próximo de cualquiera de las dos placas y ese punto lo ve como muy grande a la placa, entonces vale esta aproximación. Como el campo de la placa positiva hacia abajo y de la placa negativa hacia abajo, el campo resultante termina siendo el doble, que se simplifica con este 2 y nos queda esta expresión. Este es el campo que hay dentro de un capacitor de este tipo de capacitor. Bueno, sigma es carga por unidad de área. Entonces básicamente reemplazamos este campo aquí, este voltaje aquí y obtenemos la capacidad. Ese cálculo nos va a dar lo siguiente, epsilon por A sobre D. Insisto, estos capacitores que más vamos a utilizar, el de placas planas y paralelas, y su capacidad de este capacitor tiene esta ecuación particular. Ahora, si yo reemplazo esto aquí, vamos a ver que el potencial es directamente proporcional a la carga. El potencial es proporcional a la carga, este cociente termina siendo independiente de la carga. Y esa situación es general. A pesar de que la carga se define como Q sobre D, termina siendo independiente tanto de la carga como del voltaje. Y entonces, ¿de qué depende la capacidad si no depende de la carga y el voltaje? Y depende primero del tipo de capacitor. Depende del tipo de capacitor. En el capacitor de placa plana y paralela tendremos este. Para otro tipo de capacitor la ecuación será diferente. Y depende básicamente del parámetro geométrico del capacitor. Por ejemplo, separación de la carga, área de las placas, o sea, de parámetros geométricos.
Aquí hemos visto muy rápidamente el capacitor de placas planas paralelas. Los otros capacitores que vamos a ver son el cilíndrico y el esférico. El cilíndrico, bueno, son dos cilindros coaxiales y el esférico, dos esferas concéntricas. El de adentro puede ser un cilindro, puede ser un alambre. Por ejemplo, el cable con el cual nos llega la señal de televisión, ya sea por cable express, por TIC, tiene un alambre por dentro, un aislante que es una sustancia blanca en el medio y afuera una malla de metal con un papel metalizado que hace la función de que sea un cilindro. Está hecho de esa forma para que sea flexible, pero básicamente tienen el cilindro exterior y un alambre. Entonces, ese tipo de cable es un capacitor cilíndrico. Bueno, es el cálculo de la capacidad para ese caso, lo verán en el libro. Y siempre es lo mismo, se reduce a calcular la diferencia de potencial. Toman un punto en el cilindro interior, otro en el cilindro exterior, calculan el campo y resuelven esa integral. Bien. Si no hay preguntas, puedo borrar. ¿Están ahí, chicos? Sí, Inge, no hay preguntas. Bueno, puedo borrar. Recién decíamos que, o al principio decíamos que los capacitores almacenan energía. A ver, básicamente una forma o la forma más común de cargar un capacitor, por ejemplo, si yo tengo este capacitor, lo conecto a una pila común. ¿Qué hace la pila? Bueno, esto es tema de la próxima unidad, ¿no? Pero la pila nos genera un campo eléctrico en el conductor de tal forma que genera fuerza sobre los electrones libres y esos electrones libres lo que hacen es moverse o desplazarse desde esta placa, pasan por la pila, por el cable y terminan depositándose aquí. La otra placa que ha perdido electrones
termina con un exceso de carga positiva. Esa es la forma común en la cual se cargan los capacitores. Básicamente una pila o una fuente traslada los electrones libres de una placa y los lleva hacia la otra. Por eso es que las cargas suelen ser así, del mismo valor absoluto y de signo contrario. Bien. Obviando el tema de la pila en este caso, podemos imaginar entonces que para cargar un capacitor sencillamente tomo carga de una placa y la llevo a la otra. En los cálculos siempre es más cómodo suponer que se mueven cargas positivas. Tomo ahí una carga positiva pequeña, un diferencial de carga, y lo voy llevando, por ejemplo, voy a hacer más grande. Supongamos, tomo cargas pequeñitas, diferenciales de Q, y las llevo de esta placa a la otra, de forma tal que esto se carga positivamente y esto negativamente. En la práctica ya sabemos que lo que se mueve son los electrones libres. En un momento esto tiene una carga Q, esto tiene una carga menos Q, habrá una diferencia que le voy a llamar B en minúscula, porque esto va a ir cambiando. Cuando uno mueve una carga de un punto A a un punto B, una carga Q sub 0, por ejemplo, ya habíamos visto que el trabajo que hace una fuerza externa para mover una carga, en este caso Q sub 0, de un punto A a un punto B, siempre y cuando que lo realice a velocidad constante, esto es igual a delta de U. Si es que se acuerdan esa ecuación que hemos visto en la clase pasada. Y el delta de U se puede escribir como Q por delta de B. Bueno, en este caso, cuando muevo esta pequeña carga, voy a hacer un trabajo diferencial, un trabajo pequeño que le voy a llamar diferencial de W. La carga que movemos en este caso es un diferencial de Q. Y la diferencia de potencial entre los dos puntos, en este caso entre las dos placas, le estoy llamando B. Usamos la definición de capacidad que Q sobre B, la carga que tiene en este momento sobre el voltaje B. Despejo el voltaje, lo reemplazo aquí, integramos. Lo que me ha faltado decir aquí que ese trabajo se termina convirtiendo en energía potente. El trabajo se convierte en una variación de energía. Integro todo esto y nos queda que la energía almacenada para cargar el capacitor, es decir, desde Q igual a 0 hasta una carga Q igual a el valor Q final, llegamos a esta ecuación por medio de C por B cuadrado. Si escribimos que la capacidad es la carga final sobre el voltaje final,
combinada con esta ecuación podemos escribir un medio de Q por B o un medio de Q cuadrado sobre C. Son equivalentes. Entonces ahí tenemos la ecuación de la energía que almacena un capacitor cargado. Obviamente la unidad es el Joule en el sistema internacional. Surge otra cantidad que la definimos como densidad de energía, densidad de energía, bueno, de energía potencial eléctrica. La simbolizamos con la letra U minúscula y se la define como la energía potencial eléctrica por unidad de volumen. Van a ver ahí en el video o en los libros que se hace el cálculo por capacitor de placas planas paredes, que es el más fácil. Sin embargo, esa ecuación termina siendo de validez general. Usamos, por ejemplo, esta ecuación, un medio de C por B cuadrado, la capacidad del capacitor de placas planas paralelas, epsilon 0 por A sobre D, ese voltaje entre las placas de este capacitor es E por D. Reemplazamos todo esto. El volumen que se considera es el volumen donde tenemos este campo eléctrico, que es la región entre las placas, y en definitiva, llegamos a esta ecuación que termina teniendo validez general. Y es una ecuación que va más allá del tema de capacitores, que nos dice que en cualquier región donde tengamos campo eléctrico, va a haber una densidad de energía asociada que responde a esta ecuación. O sea que ni siquiera nos hace falta tener un capacitor. Por ejemplo, allá en el espacio exterior, si hay ondas electromagnéticas, habrá campos eléctricos y asociada a esos campos tendremos esta densidad de energía eléctrica. Entonces termina siendo esta una ecuación general e importante que vamos a retomar en algunas oportunidades. En realidad cobra mucha importancia esto cuando se ve ondas electromagnéticas que en este año no vamos a llegar a ver. Bueno, nos queda un solo tema que es medio más o menos larguito, más o menos. Vamos a tratar de verlo rápidamente, que son las conexiones de los capacitores. Los capacitores se pueden conectar de dos formas. Una se denomina en serie y la otra en paralelo.
Bueno, veamos por ejemplo la conexión en paralelo. Se dice que conectamos en paralelo a los capacitores cuando los conectamos de esta forma. Todas las placas conectadas entre sí de un lado y por lado las otras placas conectadas entre sí de esa forma. Aquí podríamos tener más cables o podríamos conectar una fuente. Bueno, de esa forma están conectadas en paralelo. Por ejemplo, en este caso, las placas superiores conectadas entre sí y las inferiores conectadas entre sí por otro lado. Esto tendrá una capacidad C1, un capacitor C2. Bueno, si aquí, por ejemplo, conectamos una pila que los carga, la pila tendrá que hacer el proceso, como veíamos hace un rato, de llevar las cargas de una placa a la otra, para un capacitor y para el otro. O sea que por la pila pasan la carga de los dos capacitores. Entonces, la carga total termina siendo la suma de las cargas. Esto adquiere una carga Q1, esto adquiere una carga Q2. Como todo esto es un conductor, y el conductor en condiciones electrostáticas en el mismo potencial, eso lo hemos visto hace un rato, esta placa está al mismo potencial que esta, porque están conectadas. Todo esto es un solo conductor, por lo tanto el potencial es el mismo. Y de la misma forma pasa con las de abajo. Quiere decir que la diferencia de potencial entre estas placas es la misma que hay entre estas placas. A este le llamo B2, a este le llamo B1, entonces. Y a este voltaje total le llamo B. Entonces B termina siendo igual a B1, a igual. Ahora, uno puede reemplazar esta combinación por un solo capacitor, cuya capacidad le vamos a llamar capacidad equivalente, que tenga el mismo voltaje B y la misma carga total Q. Con estas condiciones, y aquí hay una pequeña demostración para llegar a la ecuación de la capacidad equivalente, que es la siguiente. S1 más C2, si hubiese dos capacitores, si hubiese tres capacitores en paralelo, hace 3, y bueno, podemos seguir sumando ahí. Si nosotros tenemos un único capacitor cuya capacidad equivalente es la suma de las capacidades de esta conexión,
Este capacitor es capaz de reemplazar esta combinación de tal forma de no alterar nada en el circuito del cual forme parte, porque va a tener la misma diferencia de potencial que en los cables de conexión y va a demandar la misma cantidad de carga que demandaba esta combinación. Ya van a ver en los ejercicios cuando se les dé problemas cómo ir resolviendo, calculando las cargas y los voltajes cuando tenemos circuitos más complicados que estos. Y el otro tipo de conexión es el de capacitores. Si me dan 5 minutos, terminamos los temas que nos hacían falta. Con series son cuando los capacitores están conectados de esta forma. ¿Se ve o...? Sí, sí se ve. Un capacitor C1, un capacitor C2. Esto puede continuar. Varios capacitores desconectados así en hilera. Aquí sí vamos a tener un voltaje V1, tendremos un voltaje V2, una carga Q1, una carga Q2. Bueno, aquí pasa lo siguiente. No voy a explicar porque me llevaría tiempo, pero cuando están conectados en serie, aquí también, la idea es encontrar un único capacitor con una capacidad que le llamamos capacidad equivalente. Si esto está conectado, por ejemplo, a una pila, el capacitor va a demandar la misma cantidad de carga que pase por la pila, vamos a llamarle Q, y bueno, tendrá un voltaje V que será el voltaje V suministrado por la pila. En este caso, los capacitores se van cargando como en cadena, de forma tal que siempre son iguales las cargas. Y también es igual a la carga total. Porque básicamente la pila lleva los electrones de esta acá a esta otra. Los deposita aquí. Es decir, la pila es como que carga solamente estas dos placas, las más exteriores. Y las interiores se cargan por inducción. Esta adquiere carga negativa y esta positiva. Pero básicamente estas atraen los electrones de aquí y se van para acá. De forma tal que la carga que demanda el capacitor equivalente es solamente la de uno de los capacitores. Y todas se cargan de la misma forma. En cambio, los voltajes, este voltaje termina siendo la suma de estos voltajes. Igual a V1 más V2. Si hubiese más capacitores, seguimos sumando. Y con una pequeña demostración se llega a esta ecuación. Parece que no se ve. No, Inge, para abajo no se ve. Bien, la escribo al costado. 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si hubiese más capacitores, seguimos sumando. Esa es la expresión que nos da la capacidad equivalente cuando tenemos los capacitores en serie. Por último,
borrar un poquito por acá. Lo común es que no tengamos solamente en paralelo, solamente en serie, sino que tengamos combinaciones. Por ejemplo, podemos tener circuitos así. Eh, y entonces puede que el problema nos pide la capacidad equivalente entre estos dos puntos. Básicamente se resuelve por partes. Estos dos están en serie, sacamos un equivalente de esos dos en serie, y ese nuevo capacitor lo vemos en paralelo con el tercero. ¿Sí? Vamos haciendo por partes. O a veces los circuitos se empiezan a complicar y, por ejemplo, podemos tener un capacitor así. De vuelta ahí, estos dos están en serie y ese, una vez que lo saquemos el equivalente de estos dos en serie, lo reemplazamos por un hito solo y vamos a ver que ese, este y este, los tres están en paralelo. Y así podemos ir complicando los circuitos cada vez más. La cuestión es que uno vaya resolviendo lo que van reconociendo, lo van reemplazando, lo resuelven y de ahí van reduciendo el circuito, lo hacen en varios pasos hasta que lleguen a un capacitor. Bien, con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si les queda alguna pregunta. No dije ninguna, en caso. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Dale. Seguimos Bien, corrigiendo, Inge. Hasta el seguimos jueves, muchas corrigiendo el gracias. parcial, mientras lo tengamos, lo publicamos. Bien, sobre eso, ¿hay más o menos una fecha que podrían estar o todavía no? La idea era tratar de terminar mañana, pero nos está costando corregir. Me refiero, como hay muchas actividades para hacer, Bien, bien. eh, en- bueno, en el medio esta semana hemos tomado examen de ayudantía, tenemos un nuevo ayudante, todavía no ha salido la resolución, así que dentro de poco van a tener un segundo ayudante en la materia. Perfecto. Bueno, si no hay más, entonces los veo el otro jueves.